York, hasta la ciudad de Saltillo. Y bueno, vamos a cambiar de rumbo ahora de Saltillo, de la zona norte del país, nos vamos al occidente, a Guadalajara, donde está el doctor Raúl Rodríguez, a quien también le agradezco su amable participación y estaremos hablando del valor de la artroscopía en las fracturas de radio distal. Gracias, Raúl. Adelante, comparte, por favor. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y con grandes amigos como es el doctor Leonardo López y René Barraza. Vamos a compartir pantalla. ¿Listo, verdad? Sí, doctor, Adelante. puede iniciar. Ok. Ok, yo les voy a hablar del valor de la artroscopía en fracturas de radio distal. Como bien sabemos, las fracturas de radio distal, las fracturas de muñeca, han sido tratadas de manera banal, ¿no? Con el paso del tiempo. Normalmente usamos el dicho de un jaloncito, un yesito, le va a ir bien, ¿no? Y bueno, bien sabemos y está bien descrito que el 25% de las fracturas de radio distal tratadas de forma conservadora presentan un desplazamiento secundario. En estos desplazamientos o cuando se asocia con un escalón articular igual o mayor de 2 milímetros, el 90% van a evolucionar a una artrosis precoz. Las complicaciones se han visto notablemente reducidas por el advenimiento o la evolución del desarrollo de equipo o de implantes para la osteosíntesis, como son clavillos Kirchner, fijadores externos, placas de ángulo variable, placas bloqueadas. Y en los últimos años ha sido una herramienta de gran utilidad el uso de la artroscopía porque nos permite ver dentro de la articulación y podemos evaluar tanto la superficie articular como los ligamentos, ¿no? Las lesiones asociadas a fractura de radio distal son mucho más comunes de lo que nos imaginamos. Generalmente no se pueden ver en radiografías simples ni en la fluoroscopía en el transoperatorio. Sabemos que la resonancia magnética es de gran utilidad, pero no se cuenta en todos los hospitales con ella o también tiene un costo que a veces no se puede solventar, ¿no? Eh, las lesiones más comunes van a ser lesiones del fibrocartílago triangular, como bien lo mencionó el doctor eh, eh, René Barraza, seguidas por las lesiones escáfosemiliunares, seguida en el tercer lugar la lesión del ligamento lunopiramidal, y entre otras vamos a encontrar escalones articulares no reducidos o que no logramos ver en la fluoroscopía, fracturas de hueso del carpo no detectadas en las radiografías, daño a cartílago o la superficie articular y en ocasiones hasta tornillos intraarticulares que no podemos detectar en la radiografías preoperatorias o transoperatorias. Como lo mencionamos, la artroscopía es una herramienta que nos permite ver dentro de la articulación, nos permite ver más allá de lo que logramos ver con estudios de imagen. ¿Cuáles son las ventajas de la artroscopía en la fractura de radio distal? Bueno, puede ser ventajas diagnósticas, podemos evaluar la superficie articular, podemos diagnosticar lesiones asociadas, como ya se ha mencionado. Podemos tener un control de la reducción en escalones intraarticulares o protrusiones de los tornillos y podemos dar tratamiento articular, como es un lavado articular, tratamiento a las lesiones asociadas en ese mismo tiempo y también a, podemos utilizarla para reducir fragmentos intraarticulares. Esto nos va a tomar o nos va a ayudar para tomar una decisión si empezamos movilización precoz con estos pacientes o no. Pacientes que no tienen lesiones asociadas podemos iniciar de manera inmediata si logramos una buena estabilización, lo cual nos va a llevar a un pronóstico mejor para el paciente en cuanto a la movilidad. Si detectamos que hay una lesión asociada, debemos darle tratamiento y esto nos va a dar pauta, dependiendo de la lesión, de cuánto tiempo lo vamos a inmovilizar al paciente. Como lo mencionábamos, la utilidad número uno para la que se empezó a utilizar la artroscopía era para la reducción intraarticulares, pero ha ido creciendo, ha ido más allá todavía el uso de la artroscopía.
El uso de la artroscopía no es nada nuevo realmente. En 1992 se describe por primera vez por Terry Whipple el uso de la artroscopía en lesiones asociadas en fracturas de radio distal. En 1993, al año siguiente, Howard Levy hace un estudio específicamente, un paper, donde describe el uso de la artroscopía para asistir las fracturas intraarticulares de radio distal. Y así, con el paso del tiempo, viene el advenimiento de muchos de estudios y papers que describen el uso de la artroscopía, la utilidad, la mayoría de ellos utilizándolos para fracturas extraarticulares. Bueno, aquí está la pregunta de cuándo está indicado hacer artroscopía en las fracturas de radio distal, ¿no? La pregunta es en fracturas intraarticulares, fracturas extraarticulares o en todas las fracturas, ¿no? Ya sea intra y extraarticulares. Vamos a ver qué dicen los expertos. Uno de los expertos a nivel mundial es el doctor Christophe Matulán, y él en un paper que tiene describe que él utiliza el uso de la artroscopía en fracturas solamente intraarticulares. Otro artículo que se hizo por el doctor Alejandro Espinosa en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ellos indican la artroscopía para asistir las fracturas en radio distal cuando incluyen fracturas intraarticulares desplazadas con un escalón mayor a 1 milímetro, cuando se sospecha de lesiones ligamentarias o de fibrocartílago triangular, o cuando se asocia a fracturas de los huesos del carpo. La doctora Mireia Esplugas indica la artroscopía en todas las fracturas intraarticulares, en pacientes jóvenes o mayores con alta demanda funcional y en fracturas de alta energía. Hay otro artículo que Andrea Gay y colaboradores describen, hablan del uso de la artroscopía en fracturas de radio distal, y ellos le indican en fracturas intraarticulares en cualquier paciente activo, ya sea joven o adulto mayor, pero que sea activo, en fracturas desplazadas con un gap mayor de 2 milímetros, en lesiones potenciales del ligamento escafo semilunar y en fracturas de la estiloides cubital. El doctor Pedro Delgado tiene sus indicaciones muy específicas de utilizar la artroscopía en pacientes jóvenes, pacientes alta o moderada demanda funcional, en fracturas intraarticulares, fracturas extraarticulares y cuando se busca una movilización precoz. En una serie de casos propia, de 48 casos que se ha hecho del año 2018 al 2022, donde se incluyeron todas las fracturas de radio distal, ya sea intra o extraarticulares, y donde se excluye a los adultos mayores con baja demanda funcional. Los materiales y métodos que se utilizaron se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo, donde se incluyeron 48 pacientes con diagnóstico de fractura de radio distal del servicio de aquí de la unidad de extremidad superior de Clínica Hueso, y se les realizó artroscopía diagnóstica terapéutica al 100% de los pacientes. Encontramos de estos 48 casos, se fueron 24, o sea, el 50% de fracturas intraarticulares, y el otro 50% fueron fracturas extraarticulares, donde se encontraron con lesión asociada el 67% de todas estas fracturas. Es decir, 2 de cada 3 fracturas de radio distal encontramos lesiones asociadas. La lesión asociada más común que encontramos es muy similar a los números que presentó el doctor René Barraza, que son el 50% de las lesiones, 58% de las lesiones asociadas fueron lesiones del fibrocartílago triangular, un 15% de las lesiones del ligamento escafo semilunar, y el otro 15% que tenían 2 o más lesiones. Un dato que llama la atención, muy, muy, muy curioso, es que se encontraron mayor lesiones asociadas en fracturas extraarticulares, siendo que la mayoría de los papers o de los artículos que hay describiendo el uso o la utilidad de la indicación de la artroscopía en fractura de radio distal son para fracturas intraarticulares, ¿no? Lo que encontramos nosotros fue que hay mayor asociación de lesiones asociadas en fracturas extraarticulares.
Sabemos que las secuelas de lesiones asociadas a fractura radiodistal que no son tratadas, como se mencionó, van a ser esos pacientes con mayor dolor y discapacidad a los 3 a 6 meses posterior a su lesión, cuando existen lesiones de ligamentos intrínsecos asociados. Vamos a encontrar en esos pacientes una menor fuerza del puño a los 3 meses. Voy a presentar algunos casos de fractura radiodistal más el uso de la artroscopía. Es un caso bastante sencillo, un caso paciente masculino de 32 años de edad, llega conmigo con esta fractura, esta lesión con 5 semanas de evolución. Ese paciente había sido policontundido, fractura de motocicleta, fractura de hombro, tobillo y trauma craneoencefálico. Había estado intubado, por eso no le hicieron mucho, o sea, no detectaron la lesión o la fractura esta de muñeca. En la radiografía vemos una fractura de la superficie articular de la fosa del semilunar. Lo primero que hicimos fue una artroscopía exploradora, donde vemos que hay un escalón articular. Ese es, distalmente estamos viendo el fragmento distal. Ahí vemos algo de hematoma, pero es el escalón que tenemos de alrededor de 5 milímetros, ¿no? Un escalón bastante grande. ¿Qué hacemos? Tenemos una fractura consolidada parcialmente con 5 semanas de evolución. Despegamos con una visión directa interarticular, despegamos la fractura con cuidado, con un frier o con un escoplo, con visión directa. Lo vamos despegando, luego hacemos un abordaje volar, el típico de Henry, despegamos la fractura extraarticular, reducimos la fractura, colocamos una placa de fragmentos específicos y ese es el control radiográfico. Vemos tanto en anteroposterior como en lateral una buena reducción, una buena estabilidad del fragmento. Entramos nuevamente con el artroscopio a revisar y encontramos una adecuada reducción del fragmento y una adecuada estabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta la punta de este palpador mide 2 milímetros, así es que el escaloncito que podemos ver o la brecha que hay entre fragmentos es de 1 milímetro o menor. Caso número 2 escogí algunos casos que son bastante sencillos, que son de baja energía, para demostrar que no solamente en los casos de alta energía es donde vemos lesiones asociadas, ¿no? Es una paciente femenina de 63 años de edad, caída de su propia altura, bajando el último escalón de la escalera, cae hacia adelante, y tiene la típica fractura de coles, aparentemente extraarticular, aparentemente digo porque sí tiene un trazo intraarticular, y una fractura del estiloides cubital. ¿Qué más nos puede llamar la atención en esta radiografía? Que está abierto el espacio escafo semilunar. Lo primero que hacemos es tratar la fractura con una RAFI, una placa volar anatómica, y la estiloides cubital es tratada con un cerclaje alambre y un par de clavillos. Una vez estabilizada la fractura, entramos con el artroscopio y encontramos intraarticular, encontramos la porción proximal del ligamento escafo semilunar, la encontramos deshilachada, ¿no? Abierta. No había manera de suturarlo, de repararlo con sutura, con ancla como tal. Lo que hicimos fue reducir el espacio escafo semilunar, colocar un par de clavillos por 8 semanas y bueno, no tenemos radiografía postoperatoria, pero lo retiramos a las 8 semanas. Es otro caso, un caso interesante. Una paciente femenina de 29 años de edad, llega con nosotros, tuvo una caída de su propia altura, llega con nosotros a los 2 meses de evolución. El tratamiento previo que había recibido fue con una reducción de una colocación de un fijador externo. ¿Qué nos puede llamar la atención en la radiografía? Pues puede ser la avulsioncita pequeña, una tipo 1 del estiloides cubital, nada más. Y nos puede llamar la atención el espacio escafo semilunar, ¿no? Que está un poquito abierto. No sé si ustedes alcancen a ver algo en el escafoides. Nosotros preoperatorio no vimos absolutamente nada en el escafoides, ni en la AP ni en la lateral. Se le colocó la placa, se le hizo una reducción abierta de fijación interna con placa anatómica del radio. Entramos con el artroscopio radiocarpiano y medio carpiano, y en medio carpiano encontramos una lesión o una apertura en el espacio escafo semilunar, una IWAS tipo 2, digo una 3A, perdón, y una fractura de escafoides que lo estamos viendo ahí, que no lo veíamos en las radiografías previas.
¿Qué fue lo que hicimos? Le dimos tratamiento a la fractura del escafoides con un clavo Kirchner. Estaba la fractura en el muy cercano al polo proximal. Pusimos solamente un clavo y pusimos un par de clavitos reduciendo y cerrando el espacio escafo-semilunar. Regresamos a corroborar la reducción y encontramos una buena reducción del espacio escafo-semilunar. Ya no nos permite meter el palpador y vemos una reducción del 100% del escafoides. Ahí lo vemos. A las 8 semanas retiramos clavos que hemos dejado percutáneos. Vemos que el escafoides está 100% consolidado y el espacio escafo-semilunar está con buen espacio y bien reducido. Otro caso, paciente femenino de 55 años, que igual caída de propia altura, la típica caída, la típica fractura de coles. Aparentemente es una fractura exarticular, radiográficamente, que resultó intraarticular, ¿no? Al meternos con el artroscopio y no vemos algo más que nos llame la atención. Le hacemos RAFI con placa anatómica del radio. Entramos con el artroscopio y encontramos una lesión completa del fibrocartílago triangular y una lesión del ligamento lunopiramidal ahí en el dorso. Sí, tenemos un efecto de trampolín perdido, un hook test positivo, es eso, y un ghost sign también positivo. Esto nos habla que la porción tanto superficial como profunda de la inserción del fibrocartílago triangular están rotas o avulsionadas completamente. ¿Qué hicimos? Fue una sutura capsuloligamentaria dorsal estiloidea. Estamos recuperando las suturas y posteriormente vemos al momento ya una vez suturado cómo el efecto de trampolín es adecuado, ¿no? Se restablece. Es un caso, siguiente caso, un caso muy interesante, coincidentemente, interesante para mí porque es un paciente pediátrico, ¿no? Aún tiene fisis, es una lesión, una fractura Salter y Harris tipo 2, y se me hace interesante. Ayer vimos un caso coincidentemente igual a un paciente de 15 años, igual con fisis, y los 4 casos que hemos visto en los últimos 2 años han tenido una lesión asociada y han sido las 4 ligamento escafo-semilunar. Vamos a hablar de este caso específicamente. Clínicamente, este paciente tenía un dolor del lado cubital, un dolor importante, no tenía tanto dolor sobre el radio, sino del lado cubital, y tenía inflamación importante del lado cubital, por lo cual le pido, pensando en una posible lesión escafo-semilunar, del fibrocartílago triangular, le pido una resonancia donde encontramos avulsión completa, tanto de la porción superficial como profunda de la inserción del fibrocartílago, correspondiendo a esta lesión específicamente. Lo que hicimos de inicio fue una reducción cerrada, fijación percutánea con 2 clavos Kirchner, y posteriormente nos vamos a la artroscopía, vemos un ballotment positivo y vemos una inestabilidad radiocubital, ¿no? Franca. ¿Qué hacemos? Lo primero que observamos al entrar con la cámara, vemos un hematoma y un fibrocartílago triangular desinsertado en su lado cubital. Vemos un efecto de trampolín positivo, vemos un hook test positivo y vemos un ghost sign positivo también, ¿no? Vemos el hematoma en su inserción, cómo está desprendido, y un hematoma franco. Era una fractura aguda de ese mismo día, ¿no? ¿Qué hicimos con este paciente? Reinserción del fibrocartílago triangular con sutura abrazando el estiloides. Vemos el efecto de trampolín, cómo se restableció, y vemos un par de suturas. Una agarrando el ligamento volar y otra al dorsal, y abrazando el estiloides. Vemos cómo ya no nos permite hacer hook test y ya no nos permite hacer OSAIN, ¿no? Vemos la estabilidad preoperatoria y la estabilidad postoperatoria. Es el penúltimo caso, ya por terminar. Masculino de 30 años, caída de propia altura jugando fútbol. Tiene la típica fractura de coles desplazada, ¿sí? Una posible lesión asociada, podemos encontrar por el desplazamiento que tenía. Lo primero que hacemos es RAFI con placa volar anatómica. Vemos buena reducción. Entramos con el artroscopio. Del lado izquierdo tenemos el ligamento escafo-semilunar del libro, completamente sano. Y del lado derecho tenemos el fibrocartílago triangular con un adecuado efecto de trampolín, con un hook test negativo, y vemos un fibrocartílago completamente sano. Cuando son este tipo de casos,
nos permite tomar la decisión, o sea, de manera segura, que no tiene lesión asociada y que podemos empezar movilización precoz. Este paciente con esta movilidad a las 2 semanas posoperado. Por último, tenemos un masculino, 45 años de edad, un paciente plomero, trabajador manual, llega conmigo con estas radiografías, tal cual. Había tenido una fractura previa un año antes. Llega a la consulta por dolor, inflamación, limitación en la movilización y una inflamación importante en la muñeca. ¿Qué es lo que podemos ver en la radiografía? Vemos una placa donde hay, bueno, más que nada una protrusión de tornillos de la placa, una protrusión intraarticular en la fosa del escafoides, y vemos también una erosión del escafoides, como esos un par de tornillos están raspando el escafoides, ¿no? Entramos con el artroscopio, digo, le hicimos un wafer, le hicimos varios procedimientos artroscópicos y retiro de placa a este paciente. ¿Qué es lo que encontramos al entrar? Encontramos un escalón articular muy importante y un tornillo intraarticular, ¿no? En la parte de abajo, en la parte del radio. Ahí tenemos el tornillo. Y una lesión condral, en la parte de arriba podemos ver el escafoides, una lesión condral por el roce del tornillo en el escafoides. Aquí podemos ver tornillo intraarticular y la erosión del escafoides con una artrosis franca radioescafoidea. Pongo este caso, digo, como ejemplo para, digo, con la artroscopía podemos evitar este tipo de cosas, ¿no? Podemos evitar el dejar tornillos intraarticulares. Como conclusiones, las lesiones asociadas a fractura radiodistal son más comunes de lo que nos imaginamos. Como dijimos, el 67% de todas las fracturas encontramos que tuvo una lesión asociada. Las fracturas extraarticulares se relacionan en gran número a lesiones asociadas y no solamente las fracturas de alta energía producen estas lesiones. Los estudios de imagen no son concluyentes para detectar lesiones asociadas. Para llevar a casa, bueno, es muy claro que la artroscopía incrementa las posibilidades de la fijación estable con placas de ángulo variable y no es una técnica, es una herramienta en la artroscopia. Ayuda para decidir el protocolo de manejo posoperatorio y es útil en el pronóstico final del paciente. Muchas gracias.